¿sí? Perdón, tenía apagado el micrófono, así que no me podían escuchar. Así que bueno, vuelvo a repetir. Muy buenas tardes para todos. Así que esto va a quedar seguramente grabado, pero vamos a editar. Bien, como decía Flavia, nosotros no vamos a poder reunirnos hoy por problemas climáticos, ¿sí? Pero bueno, queremos partir a través de la palabra de Dios a entender cómo quiere que Dios vivamos nuestras vidas en este tiempo, ¿sí? En este siglo XXI. Quiere que vivamos tanto como Él lo comenzó y lo pensó allá en el origen, ¿sí? En Adán y Eva. Y para ello nos vamos a remontar al primer versículo de la Biblia que está en Génesis, que significa origen o comienzo. Y los primeros dos versículos dicen muchísimo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Esta, según la Reina Valera 1960, que es una de las mejores traducciones a castellano, si no es la mejor. ¿Sabe que me quiero remontar a esto, al principio, donde Dios comienza la creación, ¿sí? Pero dice en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y aparentemente entre lo desordenado y lo vacío hay una dicotomía, o sea, no hay una relación. Es decir, o está desordenado o está vacío desde nuestra concepción. Pero quiero decir que físicamente no existe el vacío. Entonces, lo que está hablando este vacío es una falta de contenido, una falta de orientación. Se trata de algo que no tiene sentido, ¿sí? Está todo esparcido, no tiene nada de sentido. Estaba desordenado y vacío. Sabemos cuál es ese origen, no vamos a hablar de eso, sino vamos a tratar de pensarlo como algo que es un caos, un desorden, una anarquía, ¿sí? Y entonces Dios comienza a ordenar, porque donde hay desorden, no es Dios que está ahí. Dios está donde hay orden, ¿sí? Y donde hay un vacío de contenidos, donde no hay un norte, donde no hay dirección o sentido, ¿sí? Es seguro que Dios no está ahí, ¿sí? Cuando Dios está, le da sentido a nuestra vida y le da un orden. Bien, es esta, como nos presentamos, digamos, en nuestra vida sin Dios, con un montón de incógnitas y preguntas y un montón de lugares a donde ir y guiados simplemente por nuestras emociones, o me parece que hago esto, me parece que hago aquello, cuando estamos totalmente desorientados. Así es hoy si uno mira las crónicas, es increíble la cantidad de cosas, de maldad, de cosas, de asesinato, de robo, de leyes contra la vida, como el ser humano está totalmente desorientado, no tiene un norte, está desorientado y de eso se trata. Vamos a ver dónde encontramos, cuál es el origen, de dónde debemos comenzar y hacia dónde debemos ir. El ser humano está totalmente desorientado. Algunos dicen, después de esta vida no hay otra, así que está totalmente desorientado y eso no es culpa de Dios el Creador. Pero es como lo dijo Jesús, ¿no es cierto?, cuando Él estuvo acá en la tierra hace 2000 años atrás. Él nos dice que en estos días últimos, ¿sí? Porque como dijimos, todo tiene un comienzo y todo tiene un final. En estos días últimos iba a ser como la época de los días de Noé. ¿Y cómo era esa época de los días de Noé? Y cada uno hacía lo que le parecía. No había respeto por los demás. Era todo un caos, una anarquía. Y eso es lo que se le llama errar blanco, pecado, abundaba y abundaba y abundaba. Y eso más o menos lo que hoy está pasando. Si miramos los diarios son pura mala noticia, así que les voy a dar un consejo en la mañana antes de abrir cualquier diario o escuchar noticias. La mejor noticia que puede escuchar, mirar o leer está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da esa esperanza. Lo demás está todo cargado de negativismo, o sea, todo es malo, todo es un caos. Y bueno, Jesús nos dijo, bueno, en la época,
cuando venga por segunda vez, que sí viene por segunda vez, va a ser como los días de Noé. Y esa va a ser la vida de cada uno. Y muchos compraban, vendían, se casaban, daban en casamiento. Hoy eso se ha hecho, lo común se ha hecho normal. Entonces ya, inclusive las personas ni siquiera tienen un pacto de matrimonio, sino se juntan nada más, tengo mi pareja y aquello, para hacerlo más fácil después a la hora de separarse. Es decir, nadie tiene compromiso, muy difícil que hayan personas con compromiso hacia el prójimo, hacia la esposa, los hijos, son hijos con huérfanos, con padres vivos, o sea, ese es el caos que íbamos a vivir. O sea, simplemente Jesús ya nos lo había dicho hace 2000 años atrás. El hombre hoy está totalmente desorientado. Es una vida desordenada, vacía, hueca, el materialismo, el amor al dinero, entonces es impresionante, o sea, se llenan de cosas, hay veces que no tienen hijos porque prefieren tener cosas materiales, es increíble lo que pasa, la verdad que es increíble. ¿Sabe que en el Salmo 19, si lo tiene ahí, el Salmo 19 fue escrito por David? David es de la genealogía de Jesús, ¿sí? Su papá era Isaí, y vivió más o menos 1000 años antes. O sea que estamos hablando de este salmo, cuando él escribe, era pastor de ovejas. Y él escribe este salmo, el 19, 1 y 2, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Así comienza el Salmo 19. Si usted lo busca, va a encontrar que así comienza este Salmo. Ahora tenemos que entender cómo estaba David. David era quien cuidaba las ovejas. De hecho, cuando va Samuel a buscarlo a la casa del padre, como era el más chiquito y tenía mucho olor a ovejas, nadie lo llamó que viniera. Porque, bueno, buscaban al futuro rey de Israel y lo buscaron entre los hermanos, los otros hermanos que eran más grandes, más diestros, no sé. Y este más pequeñito estaba cuidando las ovejas en el campo. Ahora imaginémonos, está en el campo hace unos cuantas centurias atrás, no había luz, entonces él lo que ve en las noches cuando está cuidando las ovejas son un cielo lleno de estrellas. Y no es como así lo que usted y yo vemos desde la ciudad, donde está contaminado lumínicamente y no podemos observar bien el firmamento, sino un cielo verdaderamente limpio, puro, del desierto, lleno de estrellas, ¿sí? Y de ahí, desde esa visión que él está contemplando, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces él está mirando y es un estudio de lo que está viendo. No hace como nosotros que salimos, miramos la luna, las estrellas y nos volvemos, sino que tiene tiempo de contemplar, ¿sí? Y al contemplar en esa noche, en esa profundidad de la noche, y ver las estrellas, y ver los astros, ¿sí? Él entiende de la magnificencia de Dios. El Salmo 19, que lo vamos a ir desglosando, ¿sí? Comienza diciendo y acentuando la magnificencia de Dios. ¿Por qué? Porque esto es darle la importancia suficiente a Dios para ser oído. Es decir, cuando en los lugares, en las universidades, todo, uno puede discutir alguna fórmula y alguien le dice, pero esta fórmula fue originada y bueno, y la trabajó Einstein. Y bueno, uno se queda callado en la boca porque le dicen, si lo dijo Einstein, lo dijo una persona muy sabia en este campo. Entonces lo que hace David es, cuando empieza el Salmo, es engrandecer y entender lo grande que es Dios y es necesario que le escuchemos, ¿sí? Si me sigue, quiero que más o menos nos pongamos en la mente, tratemos de contextualizar. El Salmo está escrito
por alguien que conoce la noche estrellada y sabe de todas las estrellas y todo lo que hay, ¿no es cierto? Cuando uno escucha a Job hablando de las estrellas, dice la Osa, la conjunción de Orión, habla de los misterios del sur, habla de las Pléyades. Entonces, son personas que estaban acostumbradas a contemplar, y no como usted y yo hacemos ahora, vamos, miramos la estrella y nada más, sino que sabían sus nombres y todo. Cuando llegan aquellos astrónomos estudiosos al pesebre, como cuenta en Lucas, ellos venían detrás de algo que había pasado en el cielo que no era común, no era lo que veían en la bóveda celeste todos los días del año, sino que salió de lo común y eso siguieron, porque eso fue lo que siguieron. Mirando las escrituras, sabían que iban a llegar al lugar donde había nacido el Salvador. Es decir, estamos hablando de un David que estudiaba y conocía bien. Cuando él escribe este salmo, está hablando de que detrás de toda esa creación hay un ser maravilloso, precioso, inmenso, tremendo, ¿sí? Grande, que en su magnificencia puede poner nombre a las estrellas, las coloca en su lugar. Eso está diciendo. Y nos está diciendo, bueno, en virtud de eso, en virtud de que una noche a otra declara, un día a otro declara la gloria de Dios, que no va a haber nadie que pueda decir que Dios no existe, porque solamente la gloria y las estrellas ya están hablando de Dios. Entonces, en virtud de eso, el salmista comienza en el verso 7 a darnos pautas de lo que es necesario escuchar a Dios. Este es un tiempo que usted y yo necesitamos escuchar a Dios, ¿sí? Es un tiempo donde tenemos que bajar un cambio y empezar a escuchar más a Dios, ¿sí? Mire, el Salmo 19 en el verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿sí? Después dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Luego dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Si usted lo ve, lo mira, lo analiza, está hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Está bien, usa distintas frases, distintos sinónimos, pero de una u otra manera está hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como dijera alguien por ahí, que la palabra es el vestido de los pensamientos, está simplemente adornando los pensamientos maravillosos que Dios tiene para su vida y para mi vida. Porque también dice en Jeremías que Él tiene pensamientos de paz para nosotros, ¿sí? Pero muchos se quedan con ese pensamiento de paz. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? El salmista mira así el universo y dice: una noche, otra noche, un día, otro día, es necesario escuchar, ¿sí?, a este Dios tan grande. ¿Y dónde dice? Bueno, en su palabra. En su palabra. ¿Por qué? Porque es perfecta, que convierte el alma, ¿sí? Porque el testimonio es fiel. Él no cambia. Dios nunca va a cambiar. Sus promesas son fieles. Que hace sabio al sencillo. Son rectos los mandamientos, que alegran el corazón, y es puro la palabra, que alumbra los ojos, ¿no? Hablando de los ojos espirituales. Es decir, aquí nos está dando a nosotros la idea de que es necesario escuchar a Dios por lo que Él es, por lo que Él es. Escucharlo porque nos va a venir bien a nosotros. Y sigue diciendo: habla también del temor de Jehová, que es limpio. Y también dice que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. No es miedo, sino el temor de Dios. Es decir, la posición que Dios tiene con respecto a nosotros. Entender cuál es nuestra posición con respecto a Dios. Y saber que es bueno, va a ser muy bueno que lo escuchemos y le hagamos caso, ¿sí? El temor de Dios, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y dice: y los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. Es decir, no va a haber un solo juicio de Dios que sea injusto. No va a haber nadie que pueda, venir a discutir con Dios acerca de su situación, porque Dios va a traer justicia.
Job, en el capítulo 9, que también siendo un creyente fiel, Job, ¿sí? Al que hemos escuchado muchas veces como a una persona que sufrió mucho, en el capítulo 9 de Job, cuando lo están interpelando, él contesta de la siguiente manera, más o menos lo voy a parafrasear. Él dice lo grande que es Dios, ¿sí? Y que él no tiene cómo justificarse, no tiene que poder decir palabra. Si algo le está pasando en la soberanía de Dios y él quiere, no hay manera de justificarse ni de contender con Dios. Pero hay por ahí personas que van en la vida creyendo que pueden contender contra Dios, que pueden enfrentar a Dios, ¿sí? Y Dios es tremendamente grande y Él es sabio y Él sabe lo que mejor nos conviene a nosotros. Así que por eso dice David, miren, mejor escuchemos a este Dios que fue creador de todo el universo. Escuchemos, porque eso nos va a hacer bien. ¿Sí? ¿Sabe? En el verso 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel los juicios de Dios, y que lo que destila del panal. Y le dice el verso 11, tu siervo, ¿no? Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Es decir, la palabra de Dios, en vivirla, en aceptarla, en entender de quién viene, de alguien que es magnífico, que es maravilloso, creador, pero que quiere la paz para tu vida y para la mía, y entender y caminar en pos de esa palabra, lo único que va a hacer es tener grandes premios para tu vida o la mía. Eso está diciendo el salmista. Algunos dicen, no sé por qué se habla tanto de la palabra, parece que como que está disociado con el creador y la creación. No, lo que está diciendo el salmista, lo que está diciendo David, que a su temprana edad había profundizado, ¿sí?, esa amistad con Dios, esa intimidad con Dios, de tal manera que lo podía presentar a un Dios tan grande, digno de ser escuchado, y digno de que el escuchar el Shema, ¿sí?, es el escuchar y el hacer la palabra de Dios. Y eso va a traer beneficio a tu vida y a la mía. No solamente escuchar que entra por un oído, sale por el otro, no, sino poner por práctica la palabra de Dios, ¿sí? Internalizarla. Eso va a traer grandes premios, grandes galardones para tu vida y la mía. Sigue diciendo más el salmista en Salmo 19. En los últimos versos ya se pone en primera persona, ¿no es cierto? Y dice en el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? A ver, ¿quién puede entender sus propios pecados, el propio error, el errar al blanco? ¿Quién podrá entenderlo? Y dice con un clamor, líbrame de los que me son ocultos. Porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero estamos errando al blanco. Hay muchas cosas que pensamos, decimos o hacemos que erramos al blanco. Y el salmista le está pidiendo, Señor, líbrame de esos que me son ocultos, los que no puedo ver, de esos errores, de esos pecados que no canso de darme cuenta. El verso 13 dice, preserva también a tu siervo de la soberbia. O sea, la soberbia, el orgullo y esa viene de la carne, eso no viene de parte de Dios, ¿sí? Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Es decir, la humildad está en el corazón de Dios. En cambio, la soberbia viene de otro lado, ¿no? De alguien que se hizo soberbio allá, el mejor de los músicos, ¿sí? Y cayó como un rayo, dice. Y eso, la soberbia y todo lo que tiene que ver con el orgullo, eso viene del infierno mismo. Eso no viene de parte de Dios, ¿sí? Dios no es soberbio. Y Él está diciendo, preserva también a tu siervo, o sea, presérvalo a David, presérvalo a Víctor, a Juan, a Estela, como sea. Presérvalo ¿de qué? De la soberbia, del orgullo, ¿sí? El orgullo no te lleva a ningún lado, trae problemas y suma problemas. ¿Por qué? Porque esa soberbia que se enseñorea de la persona, ¿sí? Le va a traer dolor y angustia, es lo único que va a traer.
Dice que esa soberbia no se enseñoree de mí, le está pidiendo. Entonces seré íntegro. Cuando ya no hablo con orgullo, o cuando ya no estoy hablando, juzgando a los demás. La verdad que juzgar a los demás, decir, ya está sentenciado, es una cosa, ¿me entiendes? Pero sí tenemos el derecho de analizar por sus frutos, los conoceréis. Pero no podemos sentenciar. Es decir, el ejemplo más práctico que siempre tocamos es aquellos dos asesinos, ladrones, violadores, no sé, que estaban al lado de Jesús. Uno en su soberbia y orgullo siguió despotricando contra el Hijo de Dios que estaba en la cruz. Y el otro lo reconoció como Señor y Salvador. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo y entrarás conmigo en el paraíso. Y entró, y fue el primero que entró junto con Jesús. Es decir, la soberbia no te va a llevar a ningún lado, el orgullo no te lleva a ningún lado, ¿sí? Es mejor que lo saquemos. Eso es lo que está diciendo David y nos está diciendo. ¿Y por qué era un cántico? Porque se lo tenían que grabar, ¿sí? Yo siempre les digo que, bueno, aprendimos esto desde la primaria, algunos. Ahora ya no se saben las tablas multiplicar, la mayoría usa tecnología para eso. Pero en mi época era un cantito, ¿no? Ta, 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 do. Y te aprendías eso de memoria, porque la música tiene eso que te ayuda a memorizar. Por eso el Salmo 123, por eso todos esos salmos son cantados, porque es la palabra de Dios cantada que cuando la vas cantando se va memorizando y se va quedando. Y esto es un salmo, ¿sí? Un cántico de verdades. Y por eso está diciendo, saca el orgullo de tu vida, saca el orgullo de mi vida. Entonces ese tiene que ser nuestro clamor también. No solamente líbrame de los pecados ocultos, sácame del orgullo, de la soberbia, no me sirve, me trae problemas, sácamela, Señor. Y ahí dice, entonces cuando sea librado de la soberbia y del orgullo, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, dice. Y el verso 14, para terminar este salmo, dice, sean gratos los dichos de mi boca. Sean gratos los dichos de mi boca. Es decir, lo que salga de su boca tiene que ser para bendecir. Esta es la misma bendición que se le dio a Abraham, ¿no es cierto? Será bendición para toda la familia de la tierra. ¿Y dónde empieza? Con los dichos de la boca, que lo que nosotros digamos sea para bendecir. Ya está, el mundo trae permanentemente malas noticias y maldición. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser de bendición hasta con los dichos de nuestra boca. Por eso dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Qué decir? La meditación o sea, estoy meditando, estoy pensando, todavía no hablo, ¿sí? Pero los pensamientos que Dios los puede ver, que sean gratos. Y que lo que salga de mi boca sean esos pensamientos gratos. Yo no entiendo cómo hay tanta gente que se levanta a las 8 o 9 de la mañana y lo primero que hace es mandar una noticia negativa que ni siquiera la chequeó. No, mirá la palabra de Dios. Y más cautivo que Israel en Jeremías 29 no había otro. Estaban con Nabucodonosor, en Babilonia, era un desastre y Dios a través de Jeremías le dijo, quédense ahí, planten en esa cautividad, trabajen, multiplíquense, porque yo tengo pensamientos acerca de ustedes, en 70 años van a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Y habían otros que le decían otras cosas, no, hay que rebelarse, hay que matar a Nabucodonosor, hay que hacer esto, aquello. Hay que tener esta idea, por eso David dice, hablen con Dios, miren lo grande que es. Él es necesario que lo escuchemos, es digno de ser escuchado, su palabra es digna de ser vivida. Viva esa palabra, porque Dios tiene pensamiento de paz. Y aunque en tu cabeza y en la mía, en tus sentimientos y en los míos, en tus emociones y en las mías, creamos que estamos cautivos, igual le tenemos que hacer caso a Dios. Y entender cuál es, cómo tengo que actuar. Maduremos de una vez por todas. Hemos pasado meses encerrados, no podemos salir igual. No puede estar tu vida igual hoy, los primeros días de enero del 2021, ¿sí? Que los primeros días de enero del 2020, después del año que hemos pasado y las cosas que han pasado, y cada uno puede pasar
pueden contar esas cosas, ¿sí? No puede ser el mismo. Tiene que ser mis labios, tiene que ser mis pensamientos, ¿sí? De bendición para los demás. Entonces el salmista está hablando de alguien que tiene la posibilidad de contemplarlo a Dios en su magnificencia, de entenderlo a Dios, de comprenderlo, caminar con Dios y decir, toda la palabra de Dios es buena y sirve para redarguir, para corregir, para alentar, para levantar. ¿Sí? ¿Querés hablar de resiliencia? Hablarlo a través de la palabra de Dios que transforma y capitaliza lo malo para hacer lo bueno, porque Dios transforma la maldición en bendición. Esto está diciendo el salmista. Esto es lo que estamos tratando de ahora entender, para que de aquí en más, mirando hacia adelante, tus decisiones y acompañen a las metas que vas a llevar, ¿sí? Porque lo que hoy vas a cosechar es lo que hace 20, 30 años, 5, 10 años estuviste sembrando. ¿Qué querés cosechar dentro de 5, 10, 15, 20 años? Bueno, sembra bien ahora. Eso está diciendo el salmista. Esto nos pone en nuestro corazón y en nuestra mente. Escuchen a Dios, sigan a Dios, quiten el orgullo, sean de bendición, porque entonces sí van a cosechar una gran bendición en sus vidas. ¿Sabe? Mire, les cuento. Quizás esto es algo que hemos visto. Muchas veces hemos visto que 2 más 3 igual a 5. Hemos preguntado, ¿es verdad que se puede cambiar este resultado? Y sí, pero la única manera de que ese resultado sea igual a 6 es que haya un producto y no una suma, que sea 2 por 3. Es decir, la única manera de que tu vida, mi vida cambie es tratar de que mis actos y mis hábitos se conformen a la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces sí, esa es la esperanza que tenemos, una palabra justa, una palabra recta, porque los juicios son justos, porque Él es soberano, porque Él quiere la paz para nosotros. Tenemos que confiar en Él y practicando su palabra, sacando el orgullo de nosotros, sacando la soberbia, entonces entendemos a Dios y caminamos con Dios. Es tiempo de caminar con Dios. Quizás me estás escuchando y no entiendes mucho. Yo creo que las cosas que Dios nos habla es para tener paz. Jesús dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde vas a tener paz? Para todos los que han perdido la paz o algunas veces viene sobre nosotros esas tempestades repentinas. En Jesús vas a encontrar paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Jesús venció al mundo. Es Jesús que te va a traer la paz. Es Jesús la verdadera palabra de Dios en vida. Es Él el que tiene que buscar. ¿Sabe qué? Pablo escribe lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo, nueva criatura es. Es decir, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A ver, ¿hay esperanza? Sí, hay esperanza en Jesús. Jesús es la verdad, es la palabra en vida, ¿sí? Es la palabra viva, es Jesús. En Jesús tenés la esperanza de cambio. En Jesús tenés la esperanza de quitar tu soberbia. En Jesús tenés los juicios justos. En Jesús tenés la misericordia. En Jesús tenés el perdón de pecados. Así que los que están del otro lado, y los que están escuchando y los que van a escuchar esto, tienen necesidad de perdón de pecados como yo también. Así que yo le voy a invitar a que ore junto conmigo. Vamos a hablar con Dios y a pedirle que perdone nuestros pecados. ¿Te animas? Bueno, vamos a pedirle a Dios. Dios, en el nombre de Jesús, hemos mirado un poco la palabra de Dios y entiendo lo grande que tú eres. Entiendo que eres digno de ser escuchado y no solamente oído, sino que el escuchar implica hacer la palabra de Dios. Eres digno de seguirte y a través de tu Hijo hiciste una obra tremenda en Calvario, derramando sangre por nuestros pecados. Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona porque yo he fallado, no he dado en el blanco. Te pido perdón. Y ahora sé que eres Señor y Salvador. Te acepto, pero perdóname, Señor. Necesito, me arrepiento. No quiero volver a pecar más. Necesito tu ayuda.
En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Y así como hemos estado hablando de este gran Dios poderoso y maravilloso. Dios tiene el perdón cerca, siempre quiere perdonar. Y todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Él le perdona. ¿Sí? Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de empezar un año con la decisión de acercarse más a Jesús, de tomarse de su mano. Yo te invito a que lo hagas, ¿sí? A donde quiera que estés, que te pongas en contacto con nosotros también a través de las redes sociales, a través de aquellos que nos conocen y saben, a través de como sea, y te podemos